Buenas tardes, soy Elizabeth Ortiz López y hoy en MCDR Informa vamos a hablar sobre las percepciones y realidades de la violencia en la televisión. ¿Qué es la violencia? Es una forma de expresión de la conducta humana que lamentablemente en la forma como es presentada por los medios de comunicación, más que nada la tele, pues se ha convertido en casi un valor para nuestra sociedad actual. También vamos a ver cómo esta violencia es transmitida de diferentes maneras. Aquí nos viene diciendo que es transmitida por medio de actos físicos de violencia, también por medio de consecuencias tales como la muerte producida por actos violentos o también por amenazas violentas tales como el asalto a mano armada, que esto suele suceder mucho ahora en nuestro país. Por lo general, pues se llega a ver más en la Ciudad de México, aquí no tanto. También, como estamos viendo en la pantalla, vamos a ver qué es un espectador activo y qué es un espectador pasivo. ¿Qué es un espectador activo? Es aquella persona que puede diferenciar qué tipo de programación quiere ver. Él lo puede elegir, que él dice, yo quiero que mi programación, lo que yo voy a ver, lo que yo voy a consumir, tenga quizás estas características o me lleve a esta información. Quiero aprender, quiero que me deje un aprendizaje positivo o quiero que no tenga esto porque no me agrada. Y un espectador pasivo es aquella persona que se deja guiar por lo que la televisión le está mostrando. Por ejemplo, llega a su casa, prende la televisión y quizás está algo de risa, algo de comedia. Dice, ok, aquí me siento a gusto, voy a ponerme a ver este tipo de programación, no me deja nada bueno, pero no me interesa. Lo que yo quiero es simplemente entretenerme y para él, pues, ese tipo de programación está bien. Eso es un espectador pasivo. También en la metodología de este tema pudimos observar cómo hicieron varias encuestas respecto a esto, donde nos dicen que el número de horas que la población dedica a ver televisión entre semana indica que el 80% lo hace entre 1 y 4 horas, el 14% lo hace entre 5 y 10 horas, que esto pues sí ya va aumentando. Dice también que el 1% ve televisión 12 horas, incluso hasta más, y ya un 6% no ve televisión los días normales de la semana. Pero también nos habla que aumenta en cuanto al porcentaje de entrevistas que ven televisión, más de 9 horas los fines de semana, es decir, el total de entrevistados, que es el 53%, ve televisión entre 1 y 4 horas. El 33% lo hace entre 5 y 10 horas y el 2% más de 9 horas, mientras que el 12%, afirmó no hacerlo. El fin de semana también, que es cuando la gente ve más televisión. Depende también en qué áreas o en qué poblaciones se lleven a cabo estas entrevistas, porque hay lugares, por ejemplo aquí en México, que hay gente que le gusta irse de fiesta el fin de semana. Entonces, el sábado se va todo el día de fiesta hasta la madrugada, el domingo se la pasa durmiendo. Entonces ahí pues la gente no ve televisión. Pero hay otra gente que dice, no, yo me la voy a pasar todo el día acostado en mi cama, descansando, porque toda la semana trabajé, viendo pura televisión. Entonces también esto yo creo que varía dependiendo en qué población se apliquen estas encuestas. Bueno, también vamos a ver cómo se lleva a cabo el marco teórico de la violencia. Aquí nos viene mencionando dónde se lleva a cabo este tipo de violencia, dónde está expresada más que nada esta violencia, y nos dice que es en el hogar, entre jóvenes y adultos, y también en la violencia colectiva. También muchas de las veces, como lo vemos en las imágenes, pues la televisión
suele llevar a la pantalla temas, capítulos o programas donde muestran cierto tema, por ejemplo el bullying, cómo el bullying se lleva a cabo, cómo se desarrolla en las escuelas, en las universidades, en las secundarias, para más que nada que la gente pueda detectar, o sepa más bien detectar esos foquitos rojos y saber, bueno, yo estoy viendo este capítulo, me dice que me van a hacer bromas pesadas, que es cuando ya la gente me insulta, ya no me llama por mi nombre, me pone apodos, o quizás empiezan a hacerme violencia física. Todo esto redunda a el bullying. Entonces la persona ya tiene estos foquitos, ya tiene pues estos como conceptos para saber detectar esos foquitos rojos y decir, ah, bueno, a mí me están haciendo bullying, yo lo detecto, yo sé que me están haciendo bullying y ya voy con las autoridades de mi escuela o con mis padres o mis tutores, depende quién esté a cargo mío. Pero muchas veces de estas ocasiones pasa al revés, sino que en vez de darles estas herramientas para que ellos sepan detectar esta problemática de violencia, pues les dan más que nada herramientas para que ellos sepan cómo aplicarlas dentro de sus escuelas o dentro de su ámbito social. Dicen, ok, a esta persona le hicieron tal broma pesada y esta persona se sintió de esta manera negativa. Yo lo puedo hacer lo mismo a una persona que me cae mal o a una persona que me hizo algo malo a mí, entonces yo de esta manera pues voy a empezar a vengarme, puede ser. Entonces es contraproducente porque también muchas de las veces quienes miran este tipo de programación no tienen esa madurez cognitiva de pensar o de discernir, ok, este programa me muestra el tema, pero para esto positivo, no me lo muestra para que yo lo lleve al acto en cuestión negativa, sino que yo sepa detectar esto y que no me pase, no para yo irlo a presentar o a exponérselo a alguien más. Pero pues sí, no todos tienen ya esa conciencia de poder identificar esto. Por eso se va al lado negativo y les da herramientas. Hay una serie, bueno, esto suele pasar mucho en La Rosa de Guadalupe con sus temas que ellos llevan a cabo. Pero también hay una serie muy conocida que se llama en español 13 razones del por qué. Y ahí es una chava que está, creo que en la preparatoria, donde ella es bulliada durante mucho tiempo por sus compañeros, es bulliada y es acosada sexualmente. Entonces llega un punto donde ella ya no encuentra la salida y se suicida, pero graba un cassette con las 13 razones del por qué ella se suicidó. Entonces muchas de las veces, bueno, más que nada esta programación es una serie que era dirigida por Selena Gómez, una cantante reconocida en Estados Unidos, y ella fue duramente criticada porque según ella esta serie la hacía para la concientización del suicidio, pero toda la gente dijo no, tú le estás dando las herramientas a la gente de cómo suicidarse, de una forma de cómo lo pueden llevar a cabo su suicidio y qué pasa después y que pues no tiene nada que ver que lo hagan, los estás incentivando a que lo hagan en vez de prevenirlos. Entonces esto va un poco ligado a lo que acabo de explicar, que a veces no lo llevas al camino correcto esa programación. Si no lo sabes enfocar bien, se puede pues desviar y irse por el camino negativo, que también depende pues la perspectiva de cada persona, ¿verdad? De cómo lo vean. Bueno, también vamos a hablar de la exposición de la violencia en la televisión. ¿Qué tanta exposición referente a la violencia hay en la televisión hoy en día?
Nos dice que por lo general se imponen modas y estilos de vida, siendo factible encontrar personas que organizan sus actividades en función de la programación o de los horarios de sus programas favoritos. Y esto es muy cierto, a mí me ha tocado ver, más bien escuchar de gente que dice, no, es que yo tengo que hacer mi quehacer, mis deberes rápido, porque yo a las 8 ya tengo que estar en mi cuarto porque yo tengo que ver mi novela, yo no me puedo perder mi novela. Y también conozco un primo que hacemos fiestas familiares y él asiste porque sus papás lo llevan, pero él cuando ya dan las 9 es, tía, ¿puedo prender la televisión para ver mi novela? Porque él no se la puede perder. Incluso, o sea, él es un adolescente y aún siendo adolescente, él no se puede perder su programación por nada del mundo. Él prefiere estar en el cuarto viendo la televisión que quizás estando en el ambiente social de la familia, conviviendo, platicando, ¿verdad? Conversando. Que prefiere mucho su programación a estar acá. Entonces sí se pierde de mucho porque ya no está dentro de la plática, algún tema que estuvimos viendo, pues él ya se lo perdió, ya no está tan actualizado de lo que pasa en la familia. También hay una programación como la que estamos viendo en la pantalla, que es una telenovela que pasó ya hace años, que se llama Atrévete a soñar, donde la protagonista le llamaban Patito y había un personaje villano llamado Antonella que le hacía bullying y la llamaba Patito Feo. Entonces aquí podemos ver cómo incluso en programas de edades de niños y adolescentes pues se presentaba también este tipo de bullying. Y esta telenovela ya tiene mucho tiempo. Entonces no es nada más de ahora, sino que ya tiene mucho tiempo que esto se ha estado presentando. Y también ahí, con esto me quiero referir mucho a la moda, como ella llevaba un tipo de vestimenta y las personas, ya sean niños o adolescentes que seguían esta programación, pues se vestían igualito a ella. No, yo quiero las trenzas que ella tenía, yo quiero el uniforme que ella usaba, o yo quiero el tipo de vestidos que ella usaba y los Converse, porque ella se ponía Converse para esa programación, esa televisión, esa telenovela. Entonces aquí vemos cómo también la televisión marca una moda en el sentido de vestimenta, pero también en el sentido de violencia, porque ahí podemos ver en la televisión lo que la televisión va presentando, cómo la violencia va aumentando día con día, porque a lo mejor antes en la televisión ciertas escenas eran quitadas. No, no pongas eso en esa telenovela porque pues se va a ver mal. Es muy fuerte y la quitaban. No, eso no se puede poner. Pero conforme iba pasando el tiempo, como la sociedad ya se ha vuelto un poco más liberal, un poco más abierta, pues ya la televisión como que también se ha vuelto un poco más desinhibida y va metiendo ciertas escenas que quizás antes no se pasaban por miedo a lo que la gente pudiera decir u opinar de cierto programa. Pero ahora se puede ver cómo pasan cuando le disparan a alguien o cuando existe alguna violación. Todo esto pues ya va aumentando, ya no es igual que antes, que igual la televisión tiene sus restricciones, pero siento que esas restricciones ya se van acortando un poquito más conforme el paso del tiempo. Porque, por ejemplo, vemos en el vocabulario, antes ni una maldición podías decir en televisión abierta y ahora ya se aceptan decir ciertas maldiciones o ciertas malas palabras. Entonces, al igual que con el lenguaje, pues la violencia va aumentando, o sea, ya se van abriendo un poquito más las puertas para poder mostrar cierta violencia. Bueno, y ya por último vamos a ver también cómo es la violencia real y la violencia televisada.
que es muy diferente, porque muchas de las veces la televisión lo que busca es maquillar ciertas escenas para que no se vean tan crudas, tan reales, porque quizás es algo que a la audiencia no le agrada tanto ver. Entonces dicen, bueno, para que la audiencia no se me vaya y siga viendo mi programación, pues vamos a maquillarlo un poquito más, que no sea tan crudo, que no sea tan real, tan sangriento. Pero cometen un error, ¿por qué? Porque entonces la gente se queda con esta idea de, bueno, este tipo de violencia suele suceder así, no es tan feo, si me llega a pasar, pues no va a ser tan chocante, no va a ser como un shock en mi vida porque pues es algo ligero. Y no es verdad. Por ejemplo, cuando secuestran a las personas, muchas de las veces pasa que en la televisión te muestran un secuestro donde le apuntan a la cabeza con una pistola a la persona, por ejemplo una mujer. Entonces la secuestran, se la llevan, no sé, a una casa muy lejos y están contactando a la familia. Y a esta persona la mantienen viva mientras, o en el lapso más bien, en el que reciben el dinero. Pero ya cuando reciban, ya cuando reciben el dinero, a la secuestrada la van y la entregan en un punto medio. Y la secuestrada siempre está serena, tranquila y pues no hace nada. Entonces cuando dan el rescate, ellos van y la dejan en un punto medio o se ponen de acuerdo con ellos. Pero en la vida real no pasa así. ¿Por qué? Porque tú nunca has sufrido un secuestro, entonces tú te empiezas a alterar, te empiezas quizás a poner nerviosa y empiezas a hablar de los nervios y te da risa de los nervios. Entonces a lo mejor a ellos les molesta. ¿Y qué hacen ellos? Te empiezan a pegar, te empiezan a golpear para que te calles, para que los dejes en paz y dejes de estar pues como de alguna manera molestándolos con tanto ruido. Y cuando ya ellos reciben ese dinero por parte de los familiares, lo que hacen es matarla. Porque dicen, yo no me voy a arriesgar a ir a un punto medio donde vaya a ir a entregarla para que a lo mejor yo llegando ahí esté la policía y la policía me va a llevar. A mí no me conviene, yo ya recibí mi dinero, la voy a matar. Incluso también puede llegar a pasar que puede haber violencia sexual, que puede ser que la violen a esta persona, pero como en la televisión esta escena la muestran pues más maquillada, la gente cree que así es y no pasa así en la vida real. Nadie va a estar tan tranquilo porque lo secuestraron. Obviamente tu cuerpo reacciona aunque tú no lo quieras, te empiezas a poner nerviosa, te alteras, quizás a lo mejor tienes alguna enfermedad que se agrava más en ese momento, sufres de los nervios, te da un ataque de pánico, te puede dar un paro al corazón. Puede suceder muchas circunstancias que muchas de las veces no te lo muestra la televisión porque por vender ellos prefieren maquillar ciertas cosas y mostrar la violencia de una manera más pasiva. Entonces, pues yo en lo personal creo que cometen un error. Aquí nos dice que no es correcto establecer causalidad directa entre violencia real y violencia exhibida en la televisión. Es necesario considerar las subjetividades humanas, así como el contexto en el cual se presenta la violencia, tanto en la televisión como en la vida real, que es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y hay muchos programas que nos muestran mucha violencia física o verbal, que nosotros a lo mejor lo vemos como, es que no es nada grave, simplemente le dio un zape. Pues sí, pero los niños no saben discernir qué es algo de juego, qué es algo verdadero. Entonces ellos principalmente lo agarran como juego, pero ya después se les va a hacer un hábito y van a pensar que está bien. Bueno, si una persona adulta lo hace, quiere decir que está bien, porque las personas adultas, como siempre marcan lo que está bien hacer, lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer, y ellas hacen esto, pues quiere decir que está bien. También podemos afirmar que los datos
del estudio en forma comparativa muestran la existencia de una visión generalizada de que existe más violencia en la televisión de la que se presenta en la vida real. Y sí, muchas de las veces pues la televisión muestra más violencia que lo que vivimos el diario. Y también aunque las personas declaran que no les gustan o que están en desacuerdo con este tipo de programación violenta, no puede ignorarse el hecho de que para las personas o más bien las cadenas televisivas, estos son propuestos no porque ellos quieran, o sea, este tipo de programación relacionada con la violencia no es porque a ellos se les vino a la mente, no es porque ellos quisieron bueno, yo quiero que mi televisora tenga este contenido relacionado a la violencia. Ellos se guían más que nada por lo que está de moda, como La Rosa de Guadalupe. Sale el TikTok, se pone de moda, hacen un capítulo sobre el TikTok. Sale Facebook, se pone de moda, hacen un capítulo sobre Facebook. ¿Por qué? Porque es lo que vende, porque es lo que está ahorita sonando en la sociedad, en los jóvenes, que son los que más pues están viendo televisión. Entonces igual pasa con la violencia. Los productores no dicen, yo quiero que mi telenovela sea así, sino que ellos se basan en lo que le gusta a la población. Si la población ve cierto tipo de programa violento y es lo que le gusta, pues es lo que yo voy a hacer, porque es lo que va a vender. Por eso hay muchas series, o más bien la pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que las series o las narcoseries más bien tienen diferentes o tienen varias temporadas? Porque a la gente le gustó y le fue bien. Una persona dice, voy a hacer una serie de narcos, ¿y qué pasa? Que le va muy bien, pega mucho rating. Entonces, ¿qué dice? Claro, este tema es lo que a la gente le gusta, vamos a hacer una segunda temporada. Hacen una segunda temporada, les va súper mejor. ¿Por qué? Porque es lo que a la gente le gusta. Entonces, si alguien hubiese hecho este tipo de programación relacionado a la violencia y le va mal, otro productor no va a decir, sí, yo también voy a hacer lo mismo, a esa persona le fue mal, yo también me voy a ir por lo mismo aunque pierda mi dinero. Claro que no, o sea, aprende por lo visto. Esta persona hizo algo referente a la violencia, le fue mal, yo ya no me voy por ese camino, porque si no, me va a ir a mí igual mal y mi inversión pues se va a ir a la basura. Y no es cualquier inversión, porque sí, a veces son miles de pesos. Entonces, por eso ellos se van más por ese lado, porque dicen, aquel productor ya hizo de violencia, algo relacionado a la violencia, a los narcos, le funcionó, yo también voy a hacer lo mismo. Por eso existen varias series y estas series tienen muchas temporadas, porque a la gente le agradó y como es lo que la gente ve, es lo que va a seguir saliendo en la televisión o en todo tipo de redes sociales, porque ya no nada más en la televisión, también en el Facebook, en Instagram o en estas plataformas que están de moda últimamente como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime. Todo ese tipo de plataformas muestran este tipo de contenidos porque ellos ven en ciertas como entrevistas o escalas, ciertas escalas que ellos tienen, ven que lo que más predomina, lo que más ve la gente, pues es lo que va relacionado a la violencia. Los golpes, los balazos como Rápido y Furioso, La Reina del Sur o Falsa Identidad. Ese tipo de programación es lo que vende y es lo que van a dar. Entonces, en conclusión, pues la televisión sí muestra mucha de esta violencia, pero también en parte es nuestra culpa porque nosotros le permitimos a la televisión que pase ese tipo de programas. Porque, por ejemplo, yo escuchaba una entrevista de un productor de Televisa que decía, mucha de la gente se queja de que muchos de nuestros programas tienen violencia y no hay programas de educación, referente a la educación o que te dejen algún aprendizaje positivo. Por ejemplo, antes que estaba Art Attack, que te enseñaba te enseñaba manualidades
y te enseñaba cómo tú mismo echaras a volar tu imaginación, que la desarrollaras, tu creatividad. Entonces decía él, entonces la gente se está quejando, la gente se queja de que no hay ese tipo de programas educativos. Dice, entonces en una ocasión, pues Televisa dijo, ok, la gente quiere programas educativos, vamos a idear un programa educativo y lo vamos a transmitir tal día, tal hora, ok. Televisa lo hizo, lo presentó, y cuando ya se expuso, ya salió al aire ese programa, lo que pasó fue que no tenía rating. Supongamos que de un 100% de rating tenía un 20%, cuando le iba bien a lo mucho un 40%, cuando por lo general un buen rating, digamos, es 80, 90, 100. Entonces él decía, esto es una mentira, o sea, nosotros pusimos ese programa de referente a la educación que llevaba ese contenido educativo y la gente no lo miraba. La gente 100% prefería los programas que llevaran violencia, que llevaran pistolas, armas, todo este tipo, la sangre, es lo que a la gente le fascina. Entonces, pues sí, en parte es nuestra culpa porque nosotros le permitimos a la televisión que en base a nuestros gustos, en base a nuestra selección de lo que nosotros vemos, es lo que la televisión va a exponer. Entonces, pues en mi punto de vista, yo creo que es nuestra culpa el que esto siga pasando. Porque nosotros se lo permitimos a la televisión al seguir escogiendo ese tipo de programas y no otro tipo de programas educativos como en el National Geographic, no sé si lo pronuncié bien, pero en ese canal pasan mucha información educativa que sirve de bastante, no como pues estas cadenas televisivas nacionales, que la verdad es muy poco lo que te pueda aportar a tu vida.